políticos en Caracas consideran que la tensión entre Colombia y Venezuela no es un asunto binacional, sino que involucra a toda la región. Expertos explican que la terminología de alerta naranja que fue activada por Nicolás Maduro en la frontera no existe. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Expertos en materia militar aseguran que la alerta naranja solo se ve en películas de Hollywood. En el argot de la Fuerza Armada no existe. Porque a mí me parece más bien una terminología propia de las películas de Hollywood. En todo caso, se sobreentiende que las Fuerzas Armadas de un país, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene que estar siempre presta para preservar la integridad territorial. Es decir, no veo esa diferenciación por colores cuando eso es una actividad cotidiana de nuestra institución armada. Hay una coincidencia grave y peligrosa entre el gobierno de Colombia y el régimen de Maduro. Ambos se acusan de albergar el terrorismo. Porque puede justificar la conformación de, digamos, una unidad militar combinada, es decir, que tenga inclusive tropas y equipos de otras naciones para repeler lo que a todas luces podría ser calificado como una agresión. El presidente interino Juan Guaidó está dispuesto a colaborar para detectar la presencia de estos grupos irregulares. Nosotros vamos a colaborar, sí, con el gobierno colombiano para actividades de inteligencia, detección de estos grupos que están operando de manera irregular, ilegítima, pero amparados por Maduro. ¿Qué puede pasar si se comprueba que hay vinculación entre el régimen de Maduro y grupos guerrilleros? Aquí la respuesta. Ya el tema deja de ser un problema colombiano o un problema venezolano o un problema binacional para convertirse en un problema y una amenaza a la seguridad internacional, más allá inclusive de lo que representa como amenaza regional o continental. Nicolás Maduro anuncia ejercicios militares en la frontera con Colombia. Además apela al nacionalismo, recurso propio de gobiernos autoritarios. Y este es un gobierno autoritario, por lo general tratan de granjearse apoyo de la colectividad apelando al nacionalismo. Es decir, la Fuerza Armada no necesita un ejercicio militar específico para defender la integridad territorial, porque se sobreentiende que el estarse preparando permanentemente para defender esa integridad territorial es una de sus labores cotidianas. Los venezolanos no creen en conflictos, sino en soluciones. Eso es lo que están buscando ellos. Realmente no queremos ningún tipo de conflicto ni con Colombia ni con ningún país del mundo. El acuerdo en rechazo a la FARC y a otros grupos irregulares aprobado por la Asamblea Nacional fue entregado este martes por el embajador de Venezuela ante Canadá en la Corte Penal Internacional. La información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó sobre graves episodios de violencia en la frontera colombo-venezolana. La directora regional de Operaciones para las Américas, Sophie Orr, afirmó que el Comité Internacional de la Cruz Roja está preocupado por los venezolanos que transitan por pasos irregulares en esa región, donde todavía hay presencia de grupos armados. Orr dijo que se han presentado casos de violencia y extorsión. Además, los migrantes pueden sufrir reclutamientos forzados o abusos a mujeres y niñas. La funcionaria afirmó también que los hechos aislados de xenofobia en contra de los venezolanos son normales ante la masiva llegada de extranjeros a un nuevo país. La señora Orr daba estas declaraciones en el marco de una entrevista que hacía en Brasil sobre la situación de la frontera. Intentamos comunicarnos con alguien del Comité Internacional, pero dijeron que no iban a declarar al respecto o que no iban a pronunciarse particularmente sobre este punto. Cuando son las 6:12 minutos en Venezuela, quiero saludar a Jorge Bedoya, ex viceministro de Defensa de Colombia. Señor Bedoya, buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Se ha dicho desde Colombia que Colombia no es una amenaza para Venezuela. La pregunta con la que me gustaría comenzar es, ¿Venezuela es una amenaza para Colombia? Para nada, Venezuela no es una amenaza para Colombia. La única amenaza para Venezuela es Nicolás Maduro y su régimen, que no solamente
ha marginado a más de 1,5 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de su país hacia nuestro país, sino que adicionalmente se ha lucrado de la corrupción, del negocio del narcotráfico y por supuesto también de tener allá en su territorio al ELN y parte de las disidencias de las FARC. Señor Bedoya, decretar ejercicios militares en una zona fronteriza puede ser algo delicado, digamos, en la situación en la que Venezuela y Colombia se encuentran en este momento. Pues mire, como dicen, para bailar tango se necesitan dos. Y si el régimen dictatorial de Maduro lo que está buscando es provocar una reacción en Colombia, aquí no la va a encontrar. Nuestras fuerzas militares y de policía cumplen una misión constitucional que es dentro del territorio nacional. Tenemos suficientes retos en materia de seguridad como el ELN, las bandas criminales, la lucha contra el narcotráfico y los ejercicios que ordene Nicolás Maduro en la frontera con Colombia. Eso es un problema de él. Nosotros estamos muy concentrados en lidiar con nuestros propios retos en materia de seguridad y no va a encontrar él una excusa para generar un incidente binacional en los ejercicios militares que ha programado, como ustedes lo han informado. Ocuparse en Colombia de los propios retos de seguridad de alguna manera implica, señor Bedoya, ocuparse de Venezuela, puesto que se ha convertido en la retaguardia de los grupos criminales que hacen vida en Colombia. Es decir, el pronunciamiento de la reincidencia de la FARC es prácticamente un hecho que se hizo desde Venezuela. Hay reincidentes de FARC en Venezuela. Mucho antes de este pronunciamiento, Iván Márquez, Jesús Santrich, se sabía que estaban allá. Usted ha mencionado al ELN, que además se ocupa de la explotación del oro en una amplia zona en Venezuela. ¿No es Venezuela un factor perturbador en la propia seguridad de Colombia en este momento? No, Venezuela como un país, usted entenderá, somos países hermanos. Hay millones de venezolanos que lo único que reciben es la solidaridad del pueblo colombiano. Aquí el verdadero problema para Venezuela es la dictadura de Nicolás Maduro y, como lo hemos mencionado anteriormente, que cobije bajo su manto de corrupción y violación de los derechos humanos a estos grupos que también desafortunadamente hacen presencia en el territorio nacional. Por supuesto que nosotros quisiéramos tener toda la colaboración con autoridades venezolanas, pero autoridades democráticas, y en buena hora que el presidente de la República de Colombia ha mantenido un diálogo fluido con el presidente Guaidó. Pero todos sabemos cuál es la situación que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros somos muy respetuosos de la soberanía nacional, tenemos obviamente nuestros retos en materia de seguridad y si existiera la posibilidad de colaborar entre las autoridades, no tenga duda que eso se haría. Pero todos sabemos que lo que Nicolás Maduro busca es explotar cualquier oportunidad para tratar de ganar un impulso nacionalista que lo siga sosteniendo en su dictadura en el vecino país. Yo le agradezco mucho cómo usted enfoca la respuesta cuando dice que el problema no es Venezuela. Usted tiene razón, ni Venezuela ni los ciudadanos venezolanos, quienes siempre van a estar agradecidos por la solidaridad de Colombia en estos momentos terribles que les está tocando vivir. El problema es el régimen, el problema es Nicolás Maduro. Ahora, hay quien sostiene que el problema del régimen no es solo para Colombia, sino para la región. Es decir, Maduro finalmente de una forma u otra termina amenazando la estabilidad de la región, porque el éxodo que produce, la diáspora que produce, es ya una circunstancia difícil de manejar para todos los países. Es que imagínese usted, ese régimen dictatorial ha acabado con la economía venezolana, ha obligado a más de 1,5 millones de venezolanos que hoy residen en nuestro país de salir huyendo de las violaciones permanentes de los derechos humanos, ha vulnerado la libertad de prensa, no tiene un sistema que permita garantizar la alimentación a los niños, a los ancianos y por supuesto al resto de la población, de tal manera que claramente tiene un impacto en los demás países, pero de Colombia solo obtendrán los ciudadanos venezolanos de bien, la solidaridad. De hecho, aquí tenemos 1,5 millones de sus compatriotas que están buscando trabajo, que están teniendo el servicio de salud y las atenciones que se requieren, pero por eso lo más importante es continuar en ese cerco internacional que se le está haciendo a la dictadura de Nicolás Maduro
para que ojalá él y todo su aparato de poder salgan de Venezuela y retorne la democracia para que Venezuela vuelva a ser lo que fue hace muchísimos años. Un ejemplo para Latinoamérica, un país con muchas oportunidades y que logremos entre todos contribuir a restablecer no solamente el orden democrático, sino también la actividad económica y el bienestar social para todos sus ciudadanos. Ojalá y así sea, señor Bedoya. ¿Qué ganaría Nicolás Maduro provocando un incidente en la frontera? Pues eso yo creo que es él el que tiene que dar la respuesta a esta pregunta. Pero pensaría uno que lo que él busca es tener el soporte permanente de sus Fuerzas Armadas, muchos de los oficiales y generales que hacen parte de ellas corruptos y solidarios con el régimen, seguramente también poder llamar al nacionalismo en parte de los ciudadanos del vecino país, que ante la situación de pobreza, de ausencia de alimentación, de cortes de energía, de falta de medicinas, puedan encontrar en esa agresión verbal desde el punto de vista militar algún grado de solidaridad con el régimen. Pero lo importante es que el pueblo venezolano no se deje engañar por el dictador. Lo importante es que en Colombia encontrarán solidaridad, en nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán una respuesta, porque desde que se mantenga el respeto por la soberanía, pues no dejan de ser ejercicios militares más allá de las pretensiones políticas y comunicacionales que mantenga el dictador. Y más allá de estos ejercicios militares que se han anunciado y de esta alerta naranja que para algunos es absolutamente desconocida, digo en mis conversaciones con fuentes militares venezolanas, más allá de todo esto, lo cierto, y lo decía la señora Orr del Comité Internacional de la Cruz Roja, la frontera se ha tornado violenta. La presencia de los grupos irregulares, el reclutamiento forzado, tiroteos que se producen por efectos del contrabando o por control de territorio en esta frontera porosa entre Colombia y Venezuela, eso es una realidad, señor Bedoya, una realidad sobre la cual Colombia trabaja continuamente. Indudablemente, mire, son más de 1000 kilómetros de frontera muy porosa, como usted lo menciona, donde tenemos desafortunadamente todos los fenómenos delincuenciales. Los bandidos del ELN y algunos de esta nueva, mal llamada nueva guerrilla, que no es sino una banda criminal, seguramente entra de Venezuela, viene a Colombia, opera y se devuelve. Pero por eso el dispositivo que tienen nuestras fuerzas militares y de policía lo que busca es contribuir a la seguridad en el territorio colombiano y de la misma frontera. Lo que se ha encontrado en materia de contrabando, en el caso del sector agropecuario, la aftosa nos llegó del lado venezolano precisamente por el contrabando de animales. Hemos tenido en el pasado contrabando de gasolina. En general, toda suerte de actividades delincuenciales que si existiera una verdadera democracia en ese país, unas Fuerzas Armadas que se apegaran a la Constitución, que colaboraran binacionalmente como se hacía hace muchos años, pues otra sería la situación. Pero la realidad es que ahí lo que es un régimen dictatorial heredado de Hugo Chávez y que el único daño que le ha generado es al mismo pueblo venezolano. Tanta riqueza que tiene ese bellísimo país y hoy ver diezmada su población diseminada por todo el continente americano y con poca esperanza de volver. Pero la esperanza es lo último que se pierde y ojalá muy pronto, más temprano que tarde, se caiga el régimen y retorne la libertad y la democracia a la República de Venezuela. Jorge Bedoya, viceministro de Defensa de Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ustedes gracias por la invitación.